house by the ocean, and all of those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el programa Entrevistado y en el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a presentar a nuestro invitado, el docente Ángel Rivera Villalta, que nos va a contar la historia de este suceso histórico que ocurrió en el Perú, acuñado por Jorge Basadre, la Reconstrucción Nacional, que fue una etapa posterior a la guerra con Chile y que significó un resurgimiento, una reconstrucción, como dice el nombre, en lo político, en lo social y en lo económico. Vamos a presentar a nuestro invitado Ángel Rivera Villalta y que nos cuente un poco sobre este hecho importante que ocurrió en el Perú. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Jerry Mao? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Estoy muy agradecido por tu invitación y en este día, en esta tarde, vamos a dialogar, vamos a concertar qué fue realmente la reconstrucción nacional, cómo nuestro país salió adelante y se reconstruyó en los aspectos económicos, políticos y sociales. Fue una época convulsionada, veníamos de una guerra desastrosa que no solamente acabó con esos aspectos que acabo de mencionar, sino que también nuestro sentir como peruanos se vio diezmado. Así que para eso estamos aquí. Nuevamente agradezco tu invitación y vamos a dialogar. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es tu opinión acerca de este hecho histórico que ocurrió en el Perú? Como lo había mencionado, acuñado por Jorge Basadre, la Reconstrucción Nacional. ¿Qué datos nos puedes dar y cuál es tu apreciación sobre este hecho? Gracias por la pregunta. Bien, en principio, como Jorge Basadre, nuestro ilustre historiador tacneño, acuñó este término, ¿no? La reconstrucción nacional, fue una época en la cual nuestro país tuvo que salir adelante estando en el desastre. Nuestro país quedó en ruinas. Éramos un país exangüe, cansado, con muchos problemas internos, destruido. Las haciendas del norte muy en calamidad. Así que mi opinión acerca de la reconstrucción nacional es que, al igual que en el capítulo pasado de nuestra historia, en la guerra con Chile, en esta época seguíamos aún sin unidad, seguíamos divididos, y eso no permitió hacer una reconstrucción que beneficie a la mayoría de la población. Fue una reconstrucción a medias, ¿no? Que iba a demorar mucho más de lo que dura este capítulo en nuestra historia. Bueno, como tú muy bien lo dices, fue una reconstrucción a medias y también en esta etapa se da también lo podríamos llamar esta etapa como el segundo militarismo, ya que se da gobierno de militares. Sería el segundo militarismo, ya que
años pasados hubo un primer militarismo. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo se dio el gobierno del general Cáceres? Sí, efectivamente, como tú mencionas, este vendría a ser el segundo militarismo. Como Basadre también lo llamaría el militarismo de la derrota. Para Basadre, los militarismos en el Perú vienen después de una victoria, después de una derrota o después de una crisis. El primer militarismo, como sabemos de nuestra historia del Perú, es el militarismo de la victoria. Tras las guerras de la independencia, triunfamos, ¿no?, con apoyo de Bolívar, con apoyo del argentino San Martín, y pues se instauró en el Perú un militarismo por el prestigio que estos hombres tenían de haber luchado y de haber logrado la expulsión definitiva de los españoles, ¿no?, en la pampa de la Quinoa, como tú muy bien lo recordarás, Jerry, en las clases pasadas que hemos tenido. Y bueno, este segundo militarismo vendría a ser un militarismo de la derrota, ¿no?, un militarismo en el cual los caudillos seguían. ¿Y por qué seguían? Esa es la pregunta que se hace. Pues porque la clase civil seguía desprestigiada. Recordemos que habíamos tenido un presidente que nos arrastró a esta guerra, fue Manuel Pardo. Él firmó el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, ¿no? Una Bolivia que no ofrecía garantías claras para lograr ganar esta guerra, ¿no? Y aún así, Pardo, fue adelante. Si Cáceres hubiera muerto en la guerra con Chile, tendríamos otra perspectiva sobre él, ya que en este periodo él tuvo dos gobiernos y él manifestó que de haber muerto en la guerra con Chile, como lo había mencionado, tendríamos otra perspectiva de él. ¿Y cuál es tu parecer a esta opinión de Jorge Basadre? ¿Por qué piensas que dijo esto? Bueno, efectivamente, como Basadre dice, ¿no?, este gran historiador tacneño que nació en plena ocupación chilena a nuestro territorio patrio, si Andrés Avelino Cáceres moría en la batalla de Humachuco, iba a ser recordado con mayor aprecio por los peruanos. ¿Por qué? Porque Cáceres, luego de la guerra con Chile, iba a asumir nuestro país en ruinas, ¿no? Cuando huye Miguel Iglesias, ¿no? Al igual pienso yo que Alberto Fujimori, por ejemplo, ¿no? Alberto Fujimori, ya hablando de los gobiernos recientes, en sus primeros años gozaba de mucha popularidad, logró mitigar en algo la economía nacional, que estaba en plena hiperinflación dejada por el gobierno de Alan García, pero después se religió consecutivamente y los crímenes de lesa humanidad y los demás actos que todos conocemos, obviamente, yo diría, al igual que Basadre, que si Fujimori terminaba su primer gobierno, hoy no estaría preso, hoy no estaría tan odiado por casi el 60% de la población peruana, más del 70%, perdón, y pienso eso igual, ¿no? Y ahora que hablamos sobre el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, su gobierno se efectúa el contrato Grace en 1888 con el imperialismo británico. Mi pregunta sería, ¿en qué consistió este nuevo contrato para el Perú? Sí, el contrato Grace fue una operación quirúrgica, como la menciona otra vez nuestro historiador Basadre. Fue un contrato muy entreguista. El Perú se arrodilló ante el capitalismo, ante el imperialismo inglés. Cáceres tuvo que hacer eso porque quizá no había otro camino para mitigar, para solucionar nuestra deuda externa, para aliviar nuestra alicaída economía. Y sí, fue el contrato más entreguista en nuestra historia. Fue el contrato que le dio por 66 años los ferrocarriles a los ingleses. Fue, como lo vuelvo a repetir, el contrato más entreguista. Pero hay otras versiones. Actualmente, los historiadores, sobre todo económicos, Cueto y Carlos Contreras, ¿no?, mencionan que este contrato trajo en realidad muy bueno, era lo único que se podía hacer, ¿no? Cáceres estaba entre la espada y la pared y por su amor al Perú hizo esto. Pero, obviamente, hay otro sector que reniega de esto y es por ello que Basadre también dice
que si Cáceres moría en Huamachuco, hoy sería recordado quizá al nivel de Miguel Grau. Y en efecto, como dices, si Cáceres hubiera muerto en la batalla de Huamachuco, no tendríamos esos malos recuerdos que tenemos de él por el contrato Grace. Como muy bien mencionas, fue un contrato entrevista, pero de alguna manera u otra Cáceres es una figura importante en nuestro Perú, pese a todas las cosas que hizo. Bueno, y otro punto que quería mencionarte es que el Perú siempre ha sido un país muy rico en cultura, en minerales, en frutos, alimentos, en todo eso. Y siempre ha tenido algo que exportar, algo que todo el mundo siempre desea. Por ejemplo, primero tuvo el guano, el gobierno que lo supo explotar muy bien, el gobierno de Ramón Castilla. Después vino el salitre, y en este periodo viene el caucho, que también va a significar un fuerte ingreso para el Perú. Mi pregunta ahora sería, ¿cómo influyó el caucho en la economía peruana? Sí, justo eso quería también mencionar. Pues nuestro país es un país bendecido por la naturaleza, pero también tenemos muchos problemas como los fenómenos del Niño, fenómenos naturales, por ejemplo la ubicación de las placas tectónicas de Nazca, ¿no? Que somos un país vulnerable ante los sismos que ocurren regularmente en nuestras costas. Así que yo creo que somos más bendecidos. Por algo hay un adagio popular muy famoso que dice que Dios es peruano, ¿no? Eso resume prácticamente todo lo que nuestro país tiene en materia de recursos naturales y que siempre ha tenido, tendrá y va a tener siempre, a pesar que la clase oligárquica ha diezmado esto y ha entregado nuestros recursos. Sí, como lo mencionas, el guano primero, ¿no? Fue prácticamente caído del cielo, después el salitre, ¿no? Y después el caucho en la guerra, perdón, el caucho en la selva, ¿no? El caucho en la Amazonía, se inicia la explotación del caucho. Justamente esto coincide con la segunda revolución industrial. Se había inventado el automóvil, ¿no? Que reemplazaba a los carruajes con caballos. El automóvil fue un invento que revolucionó ese tiempo, el siglo XIX, perdón, fines del siglo XIX, ¿no? La segunda revolución industrial. Y el automóvil requiere de caucho, ¿por qué? Para sus neumáticos, ¿no? Y justamente el Perú tiene ese recurso, mira qué grandioso, qué maravilla nuestro país, ¿no? Justamente tiene caucho, se inicia la explotación del caucho, pero no solamente el caucho, en plena segunda revolución industrial. O sea que el Perú iba a tener muchos ingresos por ese recurso. También el algodón en la costa norte. También la caña de azúcar, se inicia la producción en esas haciendas que habían sido destruidas por los chilenos, ¿no? Todas las haciendas habían sido destruidas, los ferrocarriles maniatados. Recordemos la Biblioteca Nacional incendiada. Miguel Iglesias, de hecho, convoca a los intelectuales de la época, convoca al bibliotecario mendigo Ricardo Palma para iniciar la reconstrucción de la Biblioteca Nacional en su gobierno, ¿no? Entre 1884 y 1886, ¿no? Ricardo Palma, con toda su experiencia, iba a solicitar donaciones, ¿no? Con todo esa entrada internacional que tenía por su prestigio de escritor y tradicionalista. Eso fue en el primer gobierno de Iglesias. Luego Iglesias huiría y asumiría Cáceres, quien gozaba de mayor popularidad porque había sido el tenaz opositor de Iglesias, ¿no? De hecho, a los hombres de Cáceres se les llamaban los hombres de rojo y a los de Iglesias los hombres azules, ¿no? Apenas se fueron los chilenos, y los hombres de Iglesias, los azules, empezaban a atacar a los hombres de Cáceres, ¿no? Y Cáceres había formado su partido también, el Partido Constitucional, ¿no? De hecho, los caudillos estaban empezando a formar sus partidos. Y Cáceres incluso vence la batalla final a Iglesias en la Guaripampa, allá en el Valle del Mantaro. Cáceres era un muy conocedor de esas tierras. Y porque ahí se inicia la tradición de la Guaripampeada, ¿no? Es una danza que proviene de la victoria final de Cáceres sobre Iglesias en plena reconstrucción nacional. Ha mencionado a Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo,
que se ganó ese seudónimo gracias a las donaciones que pidió para la Biblioteca Nacional del Perú por la destrucción que generaron los chilenos aquí en la Guerra del Pacífico. Pero también, además de él, se hace la figura importante de un mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión, que tuvo mucho mérito para encontrar la cura contra un tipo de verruga. Y mi pregunta sería, ¿qué nos puede decir de este mártir, héroe de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión? Sí, efectivamente, Jerry, como mencionas, hablar de Daniel Alcides Carrión es hablar de un hombre entregado a sus estudios. Por ejemplo, yo soy un maestro en formación, todavía no termino mi carrera. De igual manera, Daniel Alcides Carrión era un estudiante de medicina al momento de hacer su sacrificio por el país. De hecho, su sacrificio ya lo había hecho antes. Él peleó en la batalla, en la ocupación de Lima por parte de los chilenos. Recordarás tú, en una de nuestras clases, lo había mencionado. Y Daniel Alcides Carrión era un joven, apasionado, ¿no? Hombre que está muy entregado a su carrera y sobre todo recuerda, y ahorita lo voy a mencionar, perdón que se va a acabar el tiempo en la grabación del podcast, ahorita lo menciono. Ahora sí. Bien, volviendo al tema, iba a mencionar que Daniel Alcides Carrión representó entonces para mí como profesor de historia y de ciencias sociales, representó el sentir de los peruanos en general. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestra moral, después de una derrota catastrófica como lo fue en la Guerra del Pacífico, nos hizo sentir a los peruanos como inferiores. Tú recordarás, Jerry, como buen estudiante de preuniversitario, que predominaba antes de la guerra con Chile en nuestro país, ¿qué estilo literario? El romanticismo, ¿sí o no? Pero después de una derrota, iba a predominar el realismo, porque era momento de hablar de las cosas reales, aterrizar en el contexto nacional. Entonces, ahí aparece Manuel González Prada, ¿no? Con toda su crítica a los hombres que habían llevado la derrota al Perú, la falta de unidad. Y, como vuelvo a mencionar, los peruanos estábamos disminuidos moralmente. Y, para mí, justamente, Daniel Alcides Carrión representó el alma nacional, porque había
habíamos estado o estábamos en una carrera por ver quién lograba la vacuna contra esta verruga causada por un mosquito, una picadura de mosquito. Y ahí se entrega Daniel Alcides Carrión, porque sabía que en Chile también estaban viendo la posibilidad de hacer una vacuna contra esta verruga. Y él se entrega por amor a nuestra patria y por recobrar nuestra moral, por hacernos sentir que no éramos inferiores a los chilenos. Así es, como lo mencionas, Daniel Alcides Carrión es un héroe de nuestra patria, que lo ha ganado a pulso, entregó su vida por la medicina, por salvar muchas vidas aquí en el Perú. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero seguimos hablando de la reconstrucción nacional. En este periodo, en la guerra con Chile, se había acordado en el Tratado de Ancón, que Tarapacá iba a pasar a Perú para siempre, pero Arica y Tacna iban a pasar a plebiscito después de 10 años. Y bueno, se cumple el periodo y al final Chile siempre prolonga este plebiscito. Y bueno, al final todos sabemos lo que pasó. Y mi pregunta sería ¿por qué Chile siempre prolongó este plebiscito y por qué Tacna quedó para el Perú y Arica se fue para Chile? Bien, esta es una pregunta usualmente que se hace, ¿no?, a los que estamos en este mundo de las ciencias sociales, pero todo peruano debería conocer su historia, ¿no?, para no volver a repetirla. Bueno, lo que estamos hablando, recordemos que en la guerra con Chile, Iglesias da su famoso grito de Montán en Cajamarca, y con lo cual asume pues arrodillarse ante los chilenos y firmar el nefasto Tratado de Ancón, en el cual se entregaba a perpetuidad Tarapacá y Tacna y Arica pasaban a poder de chileno por 10 años, ¿no? Al término de esos 10 años, un plebiscito se desarrollaría para ver cuál era la situación de esas dos provincias cautivas del Perú. Los 10 años se cumplieron en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, en 1894. ¿No? Pero ¿qué pasó? Los chilenos no querían que se cumpla ese plebiscito porque sabían que iban a perder. Pues muchos peruanos que estaban ahí en Tacna, en Arica, aún seguían con su patriotismo, aún seguían firmes y férreos ante cualquier tipo de chilenización, ¿no? Una chilenización muy fuerte. De hecho, no podías ni cantar el himno nacional en tu propia escuela peruana. Nuestro héroe, historiador, nació en plena ocupación chilena, fue Jorge Basadre, ¿no? Incluso hay fotos en donde se muestra a él atacado a piedradas por una banda de chilenizadores, ¿no? Entonces, el plebiscito no se desarrolló, ¿por qué? Por decisión de Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque Chile sabía que iba a perder, entonces prolongaba siempre este plebiscito con complicidad de Estados Unidos. Recuerda que habían asesinado al presidente Garfield, ¿no?, que estaba a favor del Perú, increíblemente. Y Chile prolongaba. ¿Cuál era la excusa chilena? Porque Chile siempre pone excusas, ¿no? Chile siempre pone excusas. Puso una excusa para declararnos la guerra y también ahora iba a poner una excusa para no hacer el plebiscito. La excusa chilena era que nuestro Perú, que nuestro país, no tenía los recursos para pagarle en caso esas provincias decidan volver al bando peruano, al territorio nacional. Es decir, si Tacna y Arica elegían volver a nuestro país, nosotros teníamos que pagar, porque eso estaba en el Tratado de Ancón, ¿no? Ese tratado nefasto, vil. Entonces Chile decía, los peruanos no tienen plata, dinero, para pagarnos en caso esas provincias decidan volver a su patria. Entonces por eso lo prolongamos, lo alargamos, y al final nunca se hizo el plebiscito, ¿no? Recordemos que la suerte de Tacna y Arica se definiría finalmente en el gobierno de Augusto B. Leguía, el hombre más entreguista en la historia de nuestro país. En 1929 se firma otro tratado nefasto, el Tratado de Lima, en el cual Arica pasa para siempre a Chile y Tacna, la heroica, se reincorporó al Perú. Bueno, vamos llegando al final de esta entrevista dedicada a la reconstrucción nacional. Para terminar, quisiera preguntarte sobre tu opinión sobre los presidentes de esta etapa del Perú, como Miguel Iglesias, Antonio Arenas,
Cáceres, Morales Bermúdez, Borgoño, Gandamo, etcétera, Nicolás de Piérola también. Para terminar, mi pregunta sería ¿cuál es tu opinión, tu parecer sobre estos presidentes en la reconstrucción nacional? Bien, bueno, los presidentes en esta etapa, que dura de 1884 hasta 1899, según nuestro autor Jorge Basadre, algunos autores difieren en estas fechas, es que, por ejemplo, hablar de Remigio Morales Bermúdez, el tercer presidente de la reconstrucción nacional, es hablar de un hombre que estaba aliado con Cáceres, ¿no? No pudo ser mucho, murió de apendicitis, una enfermedad que en ese entonces era muy difícil curar, ¿no? De hecho murió en Palacio de Gobierno, nuestro querido amigo Remigio Morales Bermúdez. Luego iba a tener un descendiente suyo que iba a ser un traidor para la patria, que es Francisco Morales Bermúdez, ¿no? El hombre que le hizo un golpe de estado a Juan Velasco Alvarado, ¿no? Cáceres, bueno, ya lo dijo Basadre también, se moría en Huamachuco, iba a ser un héroe, ¿no? Bien, Cáceres se enfrentó a una época difícil, una época en el que estábamos siempre entre la espada y la pared y había que decidir, ¿no? Cáceres decidió hacer el contrato Grace, ¿no? Un contrato nefasto, entreguista, en el cual, tuvo que hacer eso, no había otra salida, ¿no? Fue una operación quirúrgica, que aunque lamentablemente tuvimos que entregar nuestros recursos. Iglesias, se conoce el caso de Iglesias, ¿no? Que fue trasladado en el gobierno de Alan García, el segundo gobierno, a la cripta de los héroes, pero fue trasladado al sótano, ¿no? Creo que también Antonio Zapata menciona, ¿no? Iglesias estaba mejor donde estaba antes de estar en la cripta de los héroes, ¿no? También un controvertido hombre que sí, finalmente firmó el Tratado de Ancón. No tuvo otras mejores opciones de salida, pero decidió eso también. Y bueno, Cáceres, después de que muere de apendicitis Remigio Morales Bermúdez, Cáceres asume, ¿no? Es elegido el hombre más popular de ese entonces, ¿no? Y bueno, ahora hay todo un culto a Cáceres, ¿no? De hecho hay la danza, ¿no? Hay una danza que se le dedica a él, no recuerdo el nombre exactamente, y también hay los señores como Antauro Humala, ¿no? Por ejemplo, que es el líder ahora del movimiento etnocacerista, ¿no? Etnocacerista, como menciona, ¿no? Que le hacen culto a Cáceres. Mi apreciación personal es que en esta etapa nuevamente nos faltó esa unidad, ¿no? Ahora estábamos en una etapa de guerra civil, ¿no? Y que, bueno, actualmente vemos que estamos nuevamente divididos, ¿no? Una lucha de clases que no tiene cuándo acabar. Así que, como ya lo dije alguna vez, sí, nuestro país va a ser grande si es que nosotros realmente vamos de la mano, juntos, y no por intereses particulares, sino por intereses nacionales. Eso es lo que nos falta. Bueno, ya me he escuchado al docente Ángel Rivera Villalta. Esto ha sido la entrevista sobre la reconstrucción nacional que se dio acá en el Perú, y bueno, agradecerle y bueno, vamos a pasar a una pausa comercial y luego de unos minutos regresamos, no sin antes también decir que estamos a puertas de las elecciones y mi consejo sería que tomen la mejor decisión los peruanos y que no repitamos los errores del pasado. Bueno, una pausa comercial y regresamos.